Bueno, vamos a retomar el tema del cual hablábamos con Miguel Espeche. Ahora sí vamos a compartir un testimonio. Tiene que ver con esto, con la gente que le tiene miedo al médico o aquellas personas, según Miguel, que hay mucho parentesco, que frente a cualquier pequeño síntoma creen que tienen una enfermedad que puede ser leve o grave. Vemos la nota, después seguimos charlando. Hay muchas personas que evitan ir al médico, ¿por qué? Porque tienen la creencia que el médico algo les va a encontrar y eso que le va a encontrar va a ser algo que necesariamente, bueno, los va a llevar a la muerte o va a tener un desarrollo fatal. Entonces dicen, no, mejor no quiero pasar ni por un consultorio ni por un profesional. Hay personas que tienen fobia a los médicos también. En general, todos aquellos que están preocupados por la salud viven una vida muy limitada. Están siempre en alerta, están previniendo, están haciendo conductas de chequeo para reducir el riesgo. Y muchas veces esto lo trasladan a los grupos familiares, porque, bueno, dice, mira, yo hago todo para no enfermarme, pero ¿y si mi pareja me contagia de algo? Si mis hijos traen alguna enfermedad y me contagian. Y entonces muchas veces se desarrolla también un trastorno obsesivo compulsivo. Tengo miedo a enfermarme de cáncer. Eso es puntualmente a lo que... después por ahí lo que me cuesta o lo que me costaba ahora no es ir a clínicas, hospitales, pasar, no podía pasar por una clínica, no podía pasar por un hospital, no poder ver un médico, no podía ver. Si yo, por su forma de vestir, ya sabía que era un médico, empezaba la taquicardia, la sudoración y por qué tengo que verlo y por qué, que era lo más normal que alguien circulara. Digo, estas reacciones no son normales. Ya parecía que, bueno, y veía a los otros, digo que, bueno, con tanta naturalidad sacaban un turno, se iban a hacer un estudio y para mí era la muerte, listo, ya está, no había otra opción. Entonces me daba cuenta que llegaba el momento de hacerme el estudio y no iba. Pasó un hecho puntual una vez donde yo me había hecho un estudio en Capital y me dijeron, bueno, si sale mal te llamamos por teléfono. Y yo veo un registro de una llamada de Capital en el identificador de llamadas y dije, me llamaron, tengo cáncer, me llamaron, tengo cáncer. Entonces la opción era volver a marcar ese número a ver quién me había llamado. Y en realidad había sido la promoción de una tarjeta de crédito. Bueno, dije, no, esto ya supera cualquier... Me daba cuenta de que eso no era normal. Siempre está, pero no está con la intensidad que estaba. Y ahí es la diferencia. Bueno, las fobias tienen, todas tienen su nombre. Esta es la atrofobia, Miguel. Ahora, qué interesante los testimonios que escuchábamos, ¿eh? Sí. Y tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de la gente? Lo que pasa es que en realidad como sociedad estamos muy bombardeados por los riesgos de la vida en general y en particular temas médicos, pero muy poco en respecto a los recursos que tenemos frente a eso. En general, situaciones así se focaliza mucho en lo malo que puede anunciar un análisis médico y poco, hay un enorme desnivel en relación a los recursos de salud que uno tiene para confrontar esas posibilidades. Ahora, obviamente, en este contexto, bueno, hay casos como el que esta chica comenta, que desborda la cuestión y no es poco frecuente. ¿Y sabes entre quiénes es muy habitual que pase esto? Entre los propios médicos. Mirá vos. Los propios médicos muchas veces tienen miedo de hacerse ellos los análisis. Y se supone que son ellos los que más saben y tienen clarísimo lo que puede avanzar o ayudar en la medicina preventiva, ¿no? La cura de futuras enfermedades. Lo que pasa es que es bueno darse cuenta que no somos máquinas y que las enfermedades, bueno, hablan del mal funcionamiento, en este caso, de la máquina corporal, pero el que lo recibe no es una máquina y hay temas muy profundos de la vida, de la muerte, del miedo y de la calidad humana de aquel que anuncia. Esto es muy interesante. Muchas veces... Y se está trabajando en medicina, de hecho me han llamado a mí, que soy psicólogo, muchas veces los propios médicos, asociaciones médicas, para ver cómo mejorar la relación para humanizarla. Porque es distinto que te den un diagnóstico en un contexto más afectivo, más respetuoso, que una cosa mecánica que te dice, bueno, tenés tal cosa y queda como una cosa de una frialdad espeluznante que agrega
dolor a la Vos cuestión. sabés que hay otra ¿no? cosa, Miguel. Vos sabés que me parece que en algunos casos también hay miedo de decir que uno tiene miedo de ir al médico. Yo escuchaba recién por acá entre algunos compañeros que decían, yo no voy al médico en realidad porque no tengo tiempo, porque no sé. Sí, sí, pero sí, me sí. parece que eso esconde otra cosa. En el fondo, yo te digo, a mí me en algunos transpira- casos, no digo que siempre. Me transpiran las manos cuando voy al médico. Claro. Pero ¿sabés cuál es el momento que me pone nervioso? Cuando abren el sobre de los análisis. Bueno. Ahí, viste... Y claro, es distinto ir al médico a los 30 años que después de los 50. Pero también siempre es mejor saber lo que tenés. Siempre. Siempre es mejor saber, pero cuesta saber. No, absolutamente. Cuesta saber. A veces, justamente, hay una cosa infantil que habita en nosotros, que hay ojos que no ven, corazón que no siente. Está bien. ¿Qué es lo primero que se le puede decir a esta gente que tiene miedo, que tiene temores de enfrentar Sí. esto? Bueno, Bien. obviamente siempre hay un riesgo que la noticia sea de que hay una enfermedad, pero eso también notifica que hay cosas que hay que hacer, que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la palabra cáncer hoy no es la que era hace 30 años, hace 20 años. Cáncer hoy es el inicio de una tarea, no es el final de la vida, es el inicio de una nueva situación vital en donde, bueno, hay muchísimos elementos de la salud para apuntar a la sanación y de hecho hay un porcentaje altísimo de Quizás algunas cosas pueden haber cambiado, Miguel, pero ¿no hay también cierta responsabilidad, a veces, me refiero, de parte de algunos médicos de no lograr ese contacto, esa comunión con el paciente y hacérsela más fácil, para decirlo en términos coloquiales? Yo creo que debiera ser una materia en la carrera de medicina y de enfermería y de y psicología, etcétera, la información, Claro. el grado de empatía, de humanidad que tiene que haber en el momento de notificar de cualquier tipo de patología. Porque a mí me parece que la frialdad y el mecanicismo de la información es parte del problema. Podemos llevarlo al tema de la fobia. Sí, es verdad que hay fobia, hasta un cuadro patológico, bien lo describió el Sí. colega, etcétera. Pero el contexto a veces no ayuda. No, pero además sabemos de los avances de la medicina, Miguel. Hace, qué sé yo, 100 años la gente vivía 40 y ahora la gente vive 70, 80. Entonces, esto es sobre todo gracias a los avances de la medicina. Desde ¿no? luego, desde luego. Ahora hay que avanzar en el terreno de la empatía y de la comunicación. Vos fíjate que una noticia importantísima para un paciente, Sí. qué sé yo, por ahí está 15, 20 minutos como mucho con el médico. Ese médico vio un paciente antes y va a ver un paciente después. Claro. Pero eso es lo más importante que le está pasando en Lo la más vida. importante, es su mundo. Es su mundo. Absolutamente. El otro día un médico me decía que cuando uno es notificado de que tiene una enfermedad, pasa a ser extranjero. Pasa a otra nación. Ah, otra nación. Porque uno entra en otro universo. Es absolutamente cierto. Y es como eso, ¿eh? en algún sentido es como un exilio. Sí. Por eso es importante que no sea visto como extranjero, porque nos puede pasar a cualquiera. Y la humanidad del médico, la humanidad del enfermero que está ahí, del laboratorista, hace que el otro no se sienta exiliado y eso psicológicamente disminuye mucho el tema de la fobia a los diagnósticos y a la medicina, ¿no? Gracias por las explicaciones y los datos, Miguel. Bueno, Por tu gracias. tiempo.